5 segundos que precipitaron la caída del sistema. Esperar a que den, habrá habido alguna avería o algo, no sé. Ahora mismo, ya sabes, todos los cafés que te van pidiendo no se puede poner nada. La mayoría de la gente está bebiendo pues bebidas, caña, mosto, refrescos. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto. Pues para mí súper importante. Consolidar el restablecimiento de nuestro sistema eléctrico al 100%. Y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo ocurrido este lunes en España y en Portugal va más allá de un simple apagón. Durante horas, millones de ciudadanos quedaron desconectados de todo. Sin electricidad, sin trenes, sin internet, una península entera paralizada por un fallo en la red que todavía hoy no tiene una explicación clara. Las calles se llenaron de personas con el móvil en alto, intentando encontrar una señal. Otros, más prevenidos o simplemente más pacientes, volvieron a encender la radio como única fuente de información. Y es que en plena era digital bastó un fallo eléctrico para ponernos frente al espejo de nuestra vulnerabilidad. ¿Qué falló? Bueno, pues de momento nadie lo sabe con certeza. Se habla de un fenómeno atmosférico inusual, de una balanza inusual entre la oferta y la demanda, pero que no se sabe qué fue lo que lo provocó, pero aún no hay confirmaciones. Lo que sí hubo fue desconcierto, temor en algunos casos, sobre todo en las primeras horas. El país entero esperaba que volviera la luz. Este apagón es una señal de alerta, porque si algo ha quedado claro es que nuestra vida cotidiana depende de una infraestructura tan invisible como frágil. ¿Estamos preparados para que esto se repita? La Rioja pedía anoche protección al Estado mediante la declaración del nivel 3 de emergencia. Las clases lectivas se suspendían hoy en toda la región. Hoy, desde la delegación del Gobierno, más bien esta tarde, se destacaba la normalidad en La Rioja tras ese apagón y se afirmaba que la desescalada será progresiva. El Gobierno de La Rioja también confirmaba que casi el 100% ya está restablecido y solo quedan pequeñas incidencias. Escuchen. No es automático, de hecho todavía estamos en situación operativa 3, porque lo que ha hecho el Gobierno de La Rioja es solicitar al ministro de Interior esa desescalada, esa vuelta al nivel 2, y ahora será el ministro el que tendrá que tomar la decisión. En todo caso, ha habido algunas comunidades más que lo han pedido. El suministro de energía eléctrica por parte de Red Eléctrica Española está totalmente garantizado al 100%, y a partir de ahí el suministro que dan las compañías suministradoras de energía eléctrica a los domicilios y a las empresas de nuestra comunidad autónoma también está casi restablecido al 100%, sin perjuicio de algunas mínimas incidencias que se están produciendo en algunos lugares concretos. Bueno, pues vamos a hablar de ello. Estamos escuchando que ya podríamos decir que el 100% del suministro eléctrico se ha restablecido aquí en La Rioja. Quedan mínimas cosas que arreglar, pero vamos a saber exactamente qué es lo que pasó, y para ello está con nosotros David García de Brenner, director de Brenner. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. La gran pregunta, ¿qué es lo que pasó? Bueno, estamos todavía con cuentagotas, ¿no? Vamos recibiendo noticias y no hay el motivo causal de todo el apagón todavía no lo sabemos, aunque a estas horas ya de la noche sí que parece que se vislumbra que ha habido como una desconexión en el suroeste de la península de dos instalaciones de gran tamaño, ¿no? Y esa desconexión es lo que ha provocado la caída en cascada del resto. Lo que pasa que no se sabe por qué se ha desconectado, es decir, no se sabe si hay un factor humano o si hay un factor ajeno a estas instalaciones para que se provocase eso. Venga, pues vamos por partes. Después hablamos, esa es la hipótesis más cercana, la que se baraja, pero luego las vemos. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasó, ¿no? Estamos en el día de ayer.
el 28 de abril a las 12:30. Explícanos un poco qué es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es la curva de demanda de Red Eléctrica de España, que es el operador que garantiza la estabilidad del sistema y es el encargado de hacer todos los días la casación entre oferta y demanda. Entonces, el sistema eléctrico es bastante complejo ya de por sí y la electricidad no se puede acumular a gran escala, se tiene que ir produciendo a medida que se va consumiendo. Y entonces lo que hace Red Eléctrica de España, hablando con los diferentes agentes, es en esta doble curva que vemos, en una está la demanda prevista, la programación de energía prevista que hay para mañana, en este caso era de ayer, porque aquí ya vemos programaciones siempre con 24 horas de antelación, se sabe qué previsión hay, pero luego la línea amarilla es la demanda real que tiene que haber en todo momento. Entonces, vemos que la curva se va ajustando, está un poco pequeño, pero se va ajustando poco a poco porque Red Eléctrica de España lo que va haciendo es esos ajustes, ¿vale? Es bastante difícil de controlar. O sea, estas dos líneas, estamos hablando de la amarilla y la verde, e incluso luego está la demanda prevista y programada, pero... Eso es, pero la verde y la amarilla, para que nos entendamos, tienen que ir casadas, como has dicho antes, ¿no? O sea, tienen que ir a la par. Tienen que ir a la par. Entonces, todo parte de una situación normal y entonces nos encontramos a las 12:30 exactamente, hasta las 12:30 todo va funcionando con normalidad y lo que vemos en la parte derecha es las tecnologías que están aportando electricidad en esos momentos y la demanda que hay. Ahí vemos un dato que son 26.549 megavatios, que es la demanda prevista en esos segundos, ¿no? Y debajo vemos las tecnologías que van aportando electricidad en ese momento. Vemos 3.400 de eólica, 131 casi residual de hidráulica, nuclear 3.300, térmica renovable, pero vemos la solar, ¿no? La solar tenemos 19.155. Si echamos el cálculo, quiere decir que en ese momento concreto había un 73% de aporte de energía fotovoltaica al sistema. Esto está muy bien, esto tiene unas consecuencias como que el precio se abarata mucho, por ejemplo, en esas horas, pero lo que pasa a continuación es este desacople de esas dos centrales provoca una caída en cascada de todo el sistema, ¿vale? Esto todos los días puede haber un desacople en una central, pero algo hay que es lo que no sabemos, si es un factor humano, si es todo esto que estamos oyendo del factor meteorológico o un ataque cibernético, algo hay que provoca que esas dos centrales se desacoplen. Lo quiero poner con un símil para que se entienda. Vamos a ver, al final el organismo, o sea, el sistema eléctrico funciona como con un latido del corazón. Hay una frecuencia de la red que son 50 hercios y funciona con un latido. Lo que no puede haber en ningún caso es una arritmia. Una arritmia provoca una desestabilización del sistema. Vale, pues ayer tuvimos dos arritmias seguidas. En cuestión de 5 segundos, dos arritmias muy fuertes, ¿vale? Y eso lo que provocó es, como decimos, esa caída en cascada y ese desacople de otras centrales. Pero, ¿por qué si esto puede pasar en otros momentos? Pues porque la fotovoltaica, yo soy gran defensor de la fotovoltaica, pero también tiene ciertas debilidades a día de hoy, que es una tecnología que no es controlable, es decir, funciona, cuando tenemos radiación solar, no podemos enchufarla y apagarla a demanda por lo que queremos, hay otras tecnologías que sí, y tiene lo que se llama poca inercia eléctrica, es decir, la energía fotovoltaica genera corriente eléctrica porque los electrones de las placas con el sol se mueven, entonces puede pasar de 0 a 100 en nada. Mientras que otras tecnologías como la hidráulica o el ciclo combinado que quema gas para generar electricidad funcionan con un sistema mecánico, hay un rotor que gira y que está en marcha. Parar ese rotor no es fácil, hay una inercia, ¿vale? Pues la fotovoltaica no genera inercias, entonces lo que tenemos es un 73% de generación renovable en un momento dado y dos arritmias muy rápidas. El sistema no es capaz, con las tecnologías que había en ese momento, de absorber esa caída en ese momento. Y eso provoca una caída en cascada del resto. ¿Vale? ¿Quieres que pasemos a la siguiente, a las 12:35? Claro. Lo que estamos diciendo es que, digamos que vamos con arritmia y vamos sin marcapasos, ¿vale? Digámoslo, es bastante más complejo, pero digamos que la fotovoltaica no marca el paso. De hecho, la arritmia se produce y cae el sistema. Si esto hubiera pasado igual en otro momento de generación con otras tecnologías como la hidráulica o el ciclo combinado o con un aporte de fotovoltaica menor, es probable que la caída se hubiera seguido dando, pero no hubiera sido tan dramática, ¿vale? Y vuelvo a decirlo, esto no quiere decir que la fotovoltaica sea responsable, sino cómo funciona el sistema nacional, ¿vale?
Estos 5 minutos, después, o justo cuando pasan esos 5 segundos, vemos que de los 25.000 de demanda pasamos a 12.000. Hay un 60% de caída de la energía. Y vemos cómo aportan el resto de las tecnologías. 2.100, 8.900 la solar, que hemos pasado de 19.000 a 8.000. Sí. La nuclear se va a cero. Este es el famoso debate de la nuclear. Yo creo que la nuclear tiene que estar y aportar en el sistema, pero ayer ni fue la responsable ni fue la solución, eso también hay que decirlo, porque hoy están las centrales nucleares siguen paradas, ¿vale? Pero sí que yo creo que son necesarias, pero ayer se va todo abajo. Y aunque veamos esos datos, aunque veamos que hay 12.000, realmente Red Eléctrica ya confirmó que nos fuimos a cero. O sea, a nivel nacional nos fuimos a cero. Esos datos pues son los que están ahí, pero realmente hubo un apagón total. Sí, bueno, es que nosotros hemos puesto hoy 12.30 a 12.35, pero hoy sacaban que era algo más preciso, que era a las 12.33, cosa sí. Que la página de Red Eléctrica no permite más que escalas de 5 minutos. Sí, correcto. Esa es la explicación. Bueno, entonces aquí vemos esa comparación que nos decías, ¿no? Eso es. Entonces lo que vemos aquí es el porcentaje, como decimos, de caída, pero lo que digo, aunque haya un aporte en ese momento instantáneo y los datos son esos, la realidad es que durante unos segundos el sistema nacional se fue abajo. Luego, instantáneamente se empezó a restablecer. De eso sabíamos, había noticias de, pues en San Sebastián tienen ya luz, o en Pamplona ha empezado. Es decir, el sistema se empieza a restablecer poco a poco, aunque no es fácil. Luego, si eso comentamos cómo se restablece. Vamos a ver las hipótesis que hemos dicho, aunque ya esta tarde se está hablando de esos fallos que hubo en el sureste, ¿no? Sí, de España. Suroeste, perdón. Estos son, en principio, tampoco se sigue, o sea, no se han descartado, pero bueno, es de lo que hemos hablado, ¿no? Del ciberataque, de un incendio en la subestación de Francia, ¿no? Un fenómeno meteorológico adverso en Cataluña, un apagón nuclear, un fallo humano, un fallo técnico múltiple y una sobrecarga en la red. Todo esto es que se dé casualmente solamente uno, podría pasar. ¿Estamos preparados para que de repente haya un fallo humano y se vaya todo a pique? Porque si fuese así sería la verdad un peligro, ¿no? No, vamos a ver, lo que sí que hay es un fallo técnico múltiple a continuación, es decir, hay algo que desencadena. Esto es como el caso que pongo yo, un accidente aéreo, todo empieza seguramente por una sonda que funciona mal, y esa sonda que funciona mal da unas lecturas al resto del equipo que hacen que funcione mal y al final la maquinaria entera tiene un fallo, ¿no? Pues esto es algo parecido. Es muy difícil que sea, o sea, no hay un solo motivo, ni mucho menos. Puede haber un motivo del desacople de estas dos instalaciones, pues por un fallo humano o por un fallo técnico en esas instalaciones, ¿vale? ¿Puede venir de un ciberataque? Bueno, sí, de hecho Red Eléctrica lo está descartando, aunque el gobierno sigue manteniendo la hipótesis abierta. ¿Un incendio en la subestación de Francia? Hace un par de años ya hubo un incendio en la subestación en Francia que provocó el colapso de cierta parte norte de España de apagón. Es decir, que no es nada descartable, pero sí que esto lo habían descartado ya ayer. Un fenómeno meteorológico adverso en Cataluña es lo que menos probable es, aunque el sistema portugués es lo primero que dijo. Hay algo que ha pasado, no sé qué quieren decir exactamente, pero lo han descartado. El apagón nuclear, sí, el apagón nuclear, ayer, como digo, las centrales nucleares se autoprotegieron, que ni siquiera estaban funcionando todas porque la fotovoltaica había expulsado rentablemente a la nuclear para el funcionamiento y creo que solo había dos reactores funcionando y automáticamente se autoprotegieron, es lógico por su funcionamiento. El fallo humano, seguramente puede haber algo ahí, y un fallo técnico, porque hay un fallo humano, pero también hay un fallo técnico porque Red Eléctrica tiene todo informatizado y todo se autogestiona, es decir, todo tiene, no hay uno detrás esperando a que haya un error, sino que esto es cuestión de segundos, 5 segundos. Ayer, que es cuando pasó todo esto, para Red Eléctrica es un mundo, 5 segundos, ¿vale? Y sobrecarga en la red sí que tiene que ver algo con una sobrecarga en la red, pero es todo un poco combinación de diferentes aspectos. ¿De qué forma estamos conectados en Europa? Porque este fallo que se produjo aquí no afectó a Francia, como se decía en un principio, a otros países que también se nombraron. Vale, vamos a ver. Afectó al sur de Francia y también hay noticias, lo que pasa es que no están relacionadas, que hubo zonas de Holanda, incluso de Alemania, que también tuvieron ciertos problemas
que puede ser derivados de una sobretensión o una pérdida de frecuencia en la red, porque al final estamos todos conectados. En Europa el sistema, aquí vemos líneas, que es lo que exportan y lo que importan entre países, ¿no? Pero sí que es verdad que España, aun estando conectado al sistema europeo, seguimos funcionando como una isla energética, ¿no? Entonces, la realidad es que ayer Francia y Marruecos nos ayudaron para reconectar todo, pero también hay una lucha de intereses lícitos por cada país, en este caso de Francia, que las interconexiones con Francia son muy limitadas técnicamente. Es decir, como suelo decir, tenemos un cable así de gordo, pero igual necesitábamos uno así de gordo. Lo que pasa es que Francia pues no tiene interés en competir con la electricidad barata de España y siempre ha puesto pegas a la interconexión de España con el resto de Europa. Seguramente si la interconexión ayer hubiera sido más grande, probablemente no hubiéramos tenido la repercusión que tenemos. Entonces al final funcionamos un poquito aislados en la península ibérica, por eso tanto Portugal como España ayer se fueron a cero. Pero hay interconexiones con Marruecos, como digo, y ayer nos vino bien estas interconexiones. Pero estamos agradeciendo a estos países la ayuda de ayer, pero también son parte responsables de nuestro aislamiento político y económico que también tienen para nosotros. Sí, porque hay muchas empresas interesadas, ¿no? Nosotros, como dices, producimos una energía muy barata con respecto al resto de Europa y muchos estarían interesados en poner sus empresas de data center, ¿no? De hecho, con la inteligencia artificial, que dicen que maneja muchísima energía, ¿no? Correcto. Estarían interesados en venir a España, pero visto lo visto, a lo mejor ya no. No, vamos a ver, España tenemos un sistema de los mejores del mundo y hay que decirlo, un sistema que no falla habitualmente. Hace muchos años había más desconexiones, pero de verdad que el sistema y el operador Red Eléctrica funcionan fenomenal. Lo que pasa es que funcionan con las reglas que políticamente también se le dan y con las decisiones que hay. También hay que ser un poco consecuentes de que las decisiones estratégicas energéticas las tenemos que contemplar desde mi punto de vista siempre a largo plazo. Y aquí pues muchas veces nos quedamos más en el corto plazo y hay ciertas decisiones que se toman con una visión de legislatura más que con una visión como país a largo plazo. Y ahí vienen muchas veces problemas que se nos plantean. Pero bueno, seguimos teniendo una electricidad, estamos muriendo un poco de éxito. Tenemos un precio mucho más barato que muchos países en Europa, pero estamos creciendo igual de una manera un poco desequilibrada en cierta manera. Entonces, lo de ayer es un primer aviso de algo que ya hace tiempo que se viene advirtiendo, que hay que crecer con una manera más sostenida y contemplando un mix energético un poco más amplio, y que, por ejemplo, la fotovoltaica, que funciona fenomenal, tiene unos problemas técnicos que hemos contado, lo de la inercia y que no es controlable, pues puede ir arropada con baterías que le den precisamente una mayor garantía de funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, es bastante complejo, ¿no?, de explicar. ¿Por qué se tardó tanto? O sea, ¿por qué no sucede como cuando se nos va la luz en casa y activan la palanca y aquí la luz vuelve sola? ¿Por qué se tarda tanto en recuperar el suministro? Pues porque, como nos pasa en casa, tú mismo lo has dicho, digo, cuando en casa nos falta la luz, seguramente es porque hemos conectado la lavadora, el horno, el lavavajillas y más, y tenemos una potencia contratada limitada, y entonces nos salta. Si en ese momento nos salta los plomos, el magnetotérmico, y lo rearmamos, seguramente vuelva a saltar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desconectar todo e ir conectando todo progresivamente, lógicamente. Pues esto funciona exactamente igual. Ayer, en la desconexión, España se va a cero. No puedes enchufar todo de golpe, ¿vale? No puedes conectar todo el suministro de golpe. Entonces tienes que ir metiendo cargas poco a poco. Las tecnologías que ayer aportaron estabilidad al sistema no son las renovables en este caso, sino son la hidráulica y el ciclo combinado, que es de lo poco que nos queda, porque la nuclear ya hemos dicho que por seguridad se mantiene al margen, ¿vale? Y la nuclear no es flexible, no tiene una arrancada en minutos, al contrario, una nuclear para empezar a funcionar tiene un proceso bastante largo. Por lo tanto, ¿qué tecnologías podían ayer respaldar el restablecimiento? Solamente la hidráulica y el ciclo combinado, que es las que queman gas para generar. Entonces, estamos hablando de que toda la capacidad de potencia solo podemos recurrir a dos tecnologías, porque no podemos recurrir a la fotovoltaica ni al eólico en un momento dado. ¿Por qué? Porque no son controlables, es decir, no pueden garantizar, necesitamos estabilidad. Entonces empiezan a arrancar las hidráulicas y los ciclos combinados y lógicamente el operador Red Eléctrica va llamando por zona geográfica
y va enganchando los consumos. Como hemos dicho antes, tiene que ir parejo el consumo y la generación. No puedo generar muchísimo y ya se engancharán. No, esto no funciona así. Tienes que ir parejo poco a poco suministrando. Empezó por el norte y por el sur el reabastecimiento. ¿Por qué? Porque además de la hidráulica y la ciclo combinado, tenemos el aporte que Francia y Marruecos estaban haciendo a España. Por eso empieza por los extremos. Y de hecho, lo último casi que se conecta es la ciudad de Madrid, ¿vale? Que está en el centro. Entonces, se va restableciendo poco a poco con estas tecnologías y lógicamente es cuestión de horas, porque hay que ir haciendo llamadas a las centrales y a las zonas geográficas e ir restableciendo poco a poco. Hay que decir que estas horas, en otros países cuando hay un problema del estilo, pueden ser días. Es decir, yo creo que se ha hecho un buen trabajo dentro del gran problema que hemos llegado a tener en un momento dado. Entonces, bueno, no está mal. Podemos estar tranquilos, esto va a volver a pasar, es probable que pase. Yo creo, soy de la opinión que sí que puede volver a pasar porque ya ha pasado, ¿no? Y el sistema es estructural. El año pasado tenemos un funcionamiento con un mix muy positivo, muy bueno. El mix es la mezcla de nuclear, fotovoltaica, ciclo combinado, carbón, eólica. Tenemos un mix muy bueno y tenemos un agente, el de operador de mercado, muy fiable. Pero no estamos exentos por lo que hemos explicado, que en un momento dado de alta generación renovable que tiene otros problemas añadidos, de que el sistema pueda volver a darse abajo. Igual que se han desconectado dos centrales que no sabemos el motivo, si es un fallo humano o lo que sea, puede volver a darse perfectamente. Tenemos un sistema estructural de un sistema eléctrico nacional que no se puede modificar de hoy para mañana. Hoy estamos suministrándonos a un 60 y tantos % de renovable, no está pasando nada, ni tiene que pasar, llevamos años funcionando así, pero puede darse sin ningún inconveniente, un corte otra vez. Bueno, esperemos que no. Que no, o que pasen muchísimos años, ¿no? Ya todos, de todas formas, preparados con esos kits de supervivencias, ¿no? Esas pilas, esas velas, todo lo que comentábamos ayer. Esto nos ha enseñado un poco a que no podemos dar por hecho que tenemos la luz siempre que queramos. Entonces, cuando vienen estos momentos, cuando te das cuenta la importancia que tiene lo que no vemos normalmente, como has dicho tú al principio, ¿no? Lo invisible que es un sistema que damos por descontado que todo funciona bien. Exactamente, pero bueno, hay que salir, y frágil, ¿no? Y frágil, a la vez. Pero frágil, robusto, pero con sus limitaciones, lógicamente. Aquí esto es lo que tenemos. Venga, David, pues hacemos una pausa para la publicidad. Te invito a que te sumes a la mesa, vemos un poco cómo ha sucedido ya, recordamos lo que sucedió ayer, la situación en la que nos encontramos hoy, porque seguimos en ese momento de desescalada, ¿no? De ese nivel 3 y regresamos enseguida. Volvemos, nada, en unos minutos. Hasta ahora. Bueno, estamos ya de vuelta, vamos a saludar ya a la mesa. Saludamos a David, que se incorpora aquí. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. María. Está con nosotros Julio Revuelta, ¿qué tal? Buenas noches. Y Ángel Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Me entra a mí una sonrisa floja y dirán ustedes, ¿qué le pasa a esta mujer? Pues nada, aquí antes de empezar nos entretenemos bastante, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por conocer un poco qué es lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez. Nos vamos a ir a Madrid. Allí está nuestro compañero. Pedro Sánchez ha comparecido tras una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que ha sido presidida por el Rey, y del Consejo de Ministros, y ha puesto el foco en los operadores privados. Lo comentábamos ahora con David en la entrevista. De hecho, el Ejecutivo ha decidido crear una comisión de investigación presidida por Transición Ecológica para exigir responsabilidades pertinentes a los operadores privados si fuese el caso. Sánchez ha prometido reformas para que no vuelva a suceder un apagón como el vivido, pero no ha concretado cuáles son. Vamos a escuchar. Rafa Navarro, cuéntanos.
¿Qué tal, María? Hoy sí que podemos conectar visualmente con vosotros. Os cuento cómo ha sido el día por aquí, el día post de ese apagón. A las 9 de la mañana el rey Felipe VI ha presidido en el Palacio de la Moncloa la primera de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, en la que también ha participado el presidente Sánchez y hasta 10 ministros. Posteriormente hubo Consejo de Ministros centrado en esta crisis y dejando aplazada esa reducción de la jornada laboral para un Consejo de Ministros extraordinarios que se celebrará en el día de mañana. El presidente ha recalcado que el gobierno tiene dos prioridades. Primero, consolidar el restablecimiento al 100% del sistema eléctrico y segundo, descubrir qué ha pasado para adoptar medidas y que esto no vuelva a pasar. Ha anunciado la creación de una comisión para investigar los hechos, apunta directamente a los operadores privados y da carpetazo a las centrales nucleares exponiendo que son un problema. Por otra parte, mientras que Red Eléctrica descarta un ciberataque, en la Moncloa no descartan esa hipótesis hasta que no tengan los informes del Centro Nacional de Inteligencia. Consolidar el restablecimiento de nuestro sistema eléctrico al 100%. ¿Qué pasó en esos 5 segundos que precipitaron la caída del sistema? La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntar a la mesa si realmente ayer, con las horas que pasamos, esas 5 horas aquí en La Rioja que tuvimos esa desconexión, pensasteis que teníais información, que se dio la suficiente información a la ciudadanía para que estuviese tranquilo o no. No sé cómo son estas cosas, David, si normalmente es fácil saber desde el principio qué es lo que ha pasado y decir, pues esto va a ser así, se va a tardar tanto. Bueno, hay unos protocolos establecidos, pero es la primera vez que España tenía un blockout que se llama, ¿no?, un ir a cero y empezar a engancharse. Yo creo que tenemos un sistema robusto y unos operadores del mercado que funcionan muy bien y que internacionalmente están hasta reconocidos. Es decir, yo creo que se han hecho las cosas bien en el restablecimiento. Hay que conocer el proceso, como hemos explicado antes, de cómo se restablece ese consumo, esas cargas y cómo se tiene que ir gestionando, y no es fácil. Ahora, el cómo reaccionar a esto, pues nadie está preparado, ¿no?, por mucho protocolo que haya, pero yo creo que ha sido una respuesta. Y me extrapolo un poco yo, ¿no?, de decir que yo creo que ha sido bastante rápida para lo que podía haber sido realmente. Eso yo lo veo así. La respuesta del restablecimiento, pero yo hablo un poco de la información, de saber, sí, de saber un poco, ¿no? La información, ¿tú, por ejemplo? No, yo no la he echado de menos, porque, vamos a ver, si resulta que no hay luz, llamas por el móvil y también está atascado, ¿cómo te van a informar? Y ya no hay ni cabinas de teléfonos, ni tenemos radios a pilas, ni tenemos nada. Pues yo, como no vayas con un coche de policía por el... Claro, pues fue una sensación de absoluta soledad en un mundo nuevo, ¿no? Si esto nos llega a ocurrir hace 30 años... hubiésemos llamado a casa por teléfono, probablemente nos hubiésemos comunicado. Ahora tenemos tal dependencia de un determinado modo de hacer las cosas que por eso se han quedado sin radios de pilas los establecimientos, porque todo el mundo ha ido a buscar una manera de comunicar. Entonces, a mí me parece que por lo menos en Logroño, 5 horas de parón, y que algunos, bueno, pues yo en concreto me enteré 1 hora después, o sea, que estaba tomando un café, se fue la luz, pensamos que había sido algo normal, y hasta que te dicen. Y luego cuando fui a comprar el pan, que había una fila, como si nos pudiésemos a quedar sin pan durante muchos meses, pues alguien dijo, en Bilbao ya se ha repuesto. Bueno, pues no tardará mucho aquí. Quiero decir que no lo viví personalmente, si esa es la pregunta que haces, como un drama, sino como una sensación rarísima. O sea, no puedes hablar con tu mujer. ¿Dónde está mi madre? Mi madre está en la calle y entonces ya no la puedo subir a casa porque no hay ascensor, o he tenido suerte y está... O sea, cosas muy domésticas. A ver cómo reaccionaba a esas cosas, pero comunicarme, pues con nadie, con el que hablabas por la calle. Pero tampoco eché en falta, lógicamente, que alguien me explicase, porque lo mismo que yo tenía dificultad, el que tiene que explicar
tenía una dificultad que... tremenda. Tiene los medios de comunicación cerrados en ese momento. Bueno, pues las radios funcionaban. Ya, pero las radios, bueno, pues si, como si metiéndonos todos al coche, yo ese ratito que me informé, exactamente, metiéndonos todos al coche, el vecino que te deja la radio, y en eso pues te informas suficientemente, ¿no? Porque lo que hacéis los medios normalmente es un barrido de emisoras, a ver qué está pasando en Cartagena, qué pasa en Oviedo, qué pasa en no sé qué, y como ya había sitios donde estaba poniendo y recuperándose las cosas, pues yo tranquilo, por lo menos. Igual es que ya, pues, que no me preocupo demasiado por nada. En este programa hicimos 4 horas en directo y estuvimos en muchos sitios de la ciudad de Logroño y la gente estaba tranquila, estaba en los bares tomándose cervezas y... O sea, la cocina estaba cerrada, pero las cervezas que todavía mantenían el frío... Es que yo creo que por lo menos durante casi una hora, que fue mi caso, sería el caso de muchísima gente que está en casa, te has quedado sin luz, pues no sabes muy bien qué está pasando. La gente pensaba que era en casa, lo típico, pues había un corte o en Logroño, pero yo me acuerdo que yo estaba hablando con Aragón y con la persona que estaba hablando le pasó a la vez que a mí, oye, se acaba de ir la luz, yo, pues a mí también. Ahí fuimos nosotros un poco conscientes de que superaba el ámbito local. Pero lo que dice Julio, es decir, bueno, lo ves como una situación que ya se restablecerá el suministro. Ángel, ¿cómo fue tu caso? Cuando te enteras... Yo estaba trabajando en el despacho y de pronto se apagó la luz de sopetón y yo pensé, como tengo el despacho justo a la calle de los Baños, que ahora mismo están haciendo obras, pensé pues, que en fin, habría habido algún incidente con las obras que hubieran pues cortado algún cable, desafortunadamente. Luego ya evidentemente cuando vi que empezaba a ser generalizado, que institutos Agasta, centro de salud estaban todos apagados, pues ya te haces consciente un poco más de la magnitud del problema. Pero respecto a lo que preguntabas de la comunicación, si no recuerdo mal, a las 5:30 de la tarde, o a las 5 de la tarde, que es la primera vez que comparece el presidente del gobierno, ya se había restablecido el suministro en torno a un 35-40%, con lo cual ya había un volumen de población que podía informarse por medios ordinarios, nuestro teléfono móvil, de qué sucedía. Y en ese momento la estrategia de Pedro Sánchez, en mi opinión, fue hacer una ocultación absoluta de qué había sucedido, porque David no lo podrá explicar de forma más técnica, más esclarecedora en ese sentido, pero lo que posteriormente explicó a las 10 de la noche era evidente que ya lo conocía a las 5:30, es decir, que el colapso del sistema se había producido por una desaparición súbita, como dijo él, de 15 gigavatios del sistema. Eso ya lo sabía a las 5:30 de la tarde y no lo dijo. Posteriormente, a las 10:30 de la noche, continúa ocultando cuáles pueden ser las hipótesis más probables que se barajan por parte de los expertos para justificar la caída del sistema. Y hoy, por la mañana, cuando sale a comparecer en rueda de prensa, mantiene su teoría de que no descarta ninguna hipótesis, pero desde luego descarta la hipótesis de que sea por un problema del balance energético que tenemos en España, en el sentido de que pueda haber una sobreponderación de las renovables y una infraponderación de energía nuclear o otras energías firmes. No entro en ese debate porque lo desconozco, pero él ya desde luego lo ha descartado porque ha dicho que el problema es la energía nuclear. Y luego, por supuesto, ya se ha cuidado muy mucho de decir que la responsabilidad no es del operador público o el operador que trabaja en un régimen de colaboración público-privada, que es exclusivamente de los operadores privados. Entonces, ¿has descartado todas las hipótesis? ¿O solo descartas las hipótesis que no concuerdan con la tesis ideológica que tú quieres mantener? Yo, vamos, comunicativamente... Yo creo que cuando estamos en las primeras horas, el objetivo de todo el mundo, el que quiere la población y el que quiere el gobierno, es restablecer. Totalmente. Entonces todavía, y de hecho... por ejemplo, el planteamiento de la oposición, el Partido Popular, otros partidos, tiene nuestra colaboración. Lógico. Claro, ya en cuanto esta mañana estaba restablecido el 90 y tantos %, pues ya empiezan otras cosas, ¿no? A mí, personalmente, me pueden explicar todas las veces que quieran lo de los 15 gigabytes y tal, que realmente, pues lo entiendo, pero me da un poco igual. Sí me gustaría saber... El origen, ¿no? Sí, la causa... pero no elucubrada, o sea, fija. Correcto. Ha sido por esto, y por lo tanto yo sigo dando crédito a que nos lo digan pronto. Yo creo que ya lo sabrán, o lo sabrán muy fijo, pero la cautela también a veces te lleva
a no abrir un abanico enorme, porque eso lo único que genera es, en todos los debates, en la población, etcétera, pues elucubrar sobre diversas causas, y algunas de ellas seguro que son hasta descabelladas. Acabo un momento. Entonces, lo que sí he visto esta mañana es que ya se empieza a politizar el asunto, pero en general, es decir, ya hoy la oposición tampoco dice lo mismo, el presidente centra, como dices tú muy bien, en los operadores privados, se empieza a quitar culpa a él, etcétera. Ya estamos como antes de ayer en los planteamientos políticos. Yo creo sinceramente que había que dejar un poquito más de margen a sentar, y que informaciones que a lo mejor son confidenciales sí deben informarse pues al líder de la oposición, a la gente que debe saberlo, ¿no? Y a la población, pues tampoco pasa nada porque no nos tengan informado minuto a minuto. Y eso lo digo porque he tenido algunas responsabilidades de esas cosas, y a veces hablar sin tenerlo todo seguro, sin haberlo comunicado adecuadamente, sin pensar cómo lo vas a hacer, lo único que haces es generar angustias o disparates en elucubraciones que vemos todos. Bueno, yo soy de los que llego a casa y me dice mi madre que acaba de decir la televisión, da igual cuál, efectivamente, pero acaba de decir la televisión que nos han atacado. Bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, creo que hay que ser preciso. Perdón, que ya me estoy alargando. Pero mira, Julio, precisamente yo considero que la manera en la que comunicó el presidente del gobierno cuál era el problema que se había suscitado, que fue, palabras textuales, se ha producido una desaparición súbita de 15 gigavatios de energía del sistema. Precisamente lo único que hace es alimentar las elucubraciones, porque, no sé, o sea, parece que hubiera sido algo mágico, que han desaparecido 15 gigavatios del sistema cuando tiene una explicación científica. Claro, la sociedad de la inmediatez, eso está claro, que queremos apretar el botón y saber lo que ha pasado. Lo que pasa es que yo creo que el sistema eléctrico está más que monitorizado, es decir, se sabe lo que pasa constantemente, es un sistema que se sigue segundo a segundo. Y yo creo que en un principio hay un desbarajuste y no se sabe qué pasa, porque es la primera vez que pasa, pero yo creo que sí que se sabe el origen desde ayer de lo que pasa. Igual hay un factor humano, alguien que ha apretado el botón que no es, pero sí se sabe que hay, yo entiendo que hay un desacople de unas centrales en concreto y luego un fenómeno en cascada que repercute al resto. Yo creo que eso sí que se sabe. Yo creo que, como decís, igual hoy empieza a verse que si hay los operadores privados. Yo creo que esto no es una responsabilidad además de una cosa en concreto, sino de un sistema general que nos hemos montado, que está muy bien montado, pero que tiene también sus debilidades, y hace ya tiempo que hay informes de los diferentes agentes que participan en el sector eléctrico que avisan precisamente de problemas en el sistema así. Las responsabilidades políticas como país las tenemos, y yo creo que el sector energético es algo tan crítico que deberíamos verlo algo siempre, como le he dicho antes, a largo plazo, pero no lo vemos nunca a largo plazo, lo vemos como un poco más instantáneo, ¿no? Como buenos españoles que somos muy buenos improvisando, y a eso no nos gana nadie, pero para bien también, pues hay a veces que las políticas que seguimos son muy cortoplacistas, y en el sector energético no debieran serlo así. Entonces, lo que tampoco se puede hacer ahora es responsabilizar o decir que se va a solucionar muy rápido, porque tampoco es verdad, porque es que el problema que tenemos es un problema estructural que viene de años atrás. Entonces, no porque hagas un real decreto tal vas a corregir las cosas mañana. Eso tampoco es informar. Yo soy de los que opina que esto mañana puede volver a pasar. No quiero ser agorero ni mucho menos, porque no ha pasado nunca, y llevamos con un sistema funcionando robusto desde hace mucho tiempo, pero no estamos exentos de que esto pase a nosotros. En Londres hace 2 años hubo un blackout también en la ciudad de Londres y se fue abajo, o sea que no somos los peores tampoco, ni mucho menos. Tenemos un sistema muy bueno y reconocido, pero tampoco podemos decir a la gente que esto ya no va a volver a pasar y que se va a solucionar con... No, porque son políticas a largo plazo que nunca tomamos en consenso, y eso es un problema que tenemos aquí. Oye, David, me gustaría hacerte una pregunta, porque a mí eso sí que me alarma, que es la cuestión del tiempo. Quiero decir, yo creo que aquí no pasó nada porque duró 5 horas. Sí, eso. Pero eso entonces, fue en parte de Logroño, ¿eh? Bueno, y yo fui a dar un paseo y había partes que sí, bien, partes que en no. cualquier caso, no pasó de 12 horas o de ni de días lo que sea, se hablaba. Y tal. ¿Puede ser que ocurra que alguna vez nos falte 4 días seguidos?
Porque eso sí, entras en una situación de absoluta gravedad, de caos total. Vamos, te puedes imaginar desde el tráfico, las fábricas cerradas, el desabastecimiento de los supermercados, no sé qué, no sé qué. A mí eso a veces sí que me lo planteo como una vulnerabilidad de los sistemas, no solo del eléctrico, de los sistemas que nos estamos dando, ¿no? O sea, cuanto más nos hemos globalizado y más hemos modernizado y sistematizamos nuestra moda de vida, nuestra manera de recibir la comunicación, de actuar, etcétera, más vulnerables somos a un parón. Evidentemente, un parón en la Edad Media, pues no se sabe de qué, pues como no fuese un eclipse, pues y sobrevivían. Nosotros ahora seríamos incapaces de mantener más allá de 7 días, por ejemplo. No, yo creo que estamos dotados de un sistema que ayer se demostró, o sea, habrá unos protocolos establecidos y demás. Tenemos un sistema, como digo, muy robusto y con una capacidad que se ha demostrado que en horas hemos pasado de tener a España desconectada totalmente, que es que no nos damos cuenta de lo que supone eso. Hay una desconexión absoluta y hay instantáneamente ya un equipo detrás programando con las diferentes centrales, con las diferentes zonas geográficas, el reabastecimiento de todo, utilizando, eso sí, las tecnologías que tenemos disponibles y que garantizan la estabilidad, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Utilizando las grandes centrales hidroeléctricas y el ciclo combinado, porque lo tenemos. Primer aviso, no nos carguemos lo que nos da estabilidad. Si solo viviésemos de renovables, y soy totalmente proclive a las renovables, ayer no nos hubiéramos enganchado de la misma forma. Utilizamos esas tecnologías que dan estabilidad y se fue enganchando poco a poco. Yo creo que levantar un país desde cero en cuestión de horas, en 10-12 horas, me parece que es un logro que hay que reconocerlo al operador del mercado, porque realmente no es fácil. Es un equipo de personas humanas que a base de teléfono y de llamadas y de enganches con centrales consiguieron rearmar en 12 horas un país. Que es que cualquier otro problema cuesta mucho más reactivarlo. Entonces, de verdad, tenemos algo que es muy bueno, que tenemos muchos problemas y demás, pero sinceramente el restablecimiento de la energía ayer, a nivel técnico, yo lo creo que fue muy positivo y como dice Julio, en 5 horas ya estábamos. Técnicamente era porque, como Francia, y ya lo he dicho antes, Francia y Marruecos nos abastecían al norte y al sur, y luego las centrales, las que he comentado, van reabasteciendo, pues fenomenal. Ahora, también hay empresas clientes míos que les abastecieron, empresas grandes, a las 3 de la madrugada, y dices tú, ¿qué pasa aquí? Claro, pero hay que ver qué es lo prioritario. Hay un protocolo que establece si es antes un polígono industrial o si es antes unas infraestructuras críticas, como que todos tengamos agua en casa. Porque ayer hay unos soportes vitales, los hospitales, pensemos en casa, el agua. Ayer funcionaron con grupos, la presión y tal, pero imaginaros que pasan las horas y esos grupos que llevan agua a casa se van abajo. Imaginaros lo que es no tener agua en casa en un núcleo urbano, de repente. Y que los supermercados están cerrados porque no tienen electricidad. O sea, que como dices, Julio, el planteamiento del tiempo, no somos conscientes de lo bueno que tenemos y de lo bien que actuamos. Y eso es así. Y en un momento crítico como el de ayer, la respuesta fue, yo creo, desde el punto de vista técnico, muy loable y de reconocido. No sé, te tranquiliza también saber que los hospitales, que el Hospital San Pedro está perfectamente planteado. Lo primero que te viene a la cabeza es la pobre gente en los ascensores. Y es verdad. Es verdad, claro. Es verdad. Pero si esto hubiera durado 1, 2 o 3 días, hubiéramos tenido problemas de abastecimiento de otras cosas. Pero yo creo que es inviable que lleguemos a ese punto. ¿Vale? Me dejas muy tranquilo. Muy tranquilo. De todas formas, las energías nucleares ayer sirvieron para restablecer... No. ¿Por eso Sánchez tal vez diga que son un problema en este caso? ¿O es más una idea política? Sinceramente, es una idea política. Ahí entra un componente ideológico. ¿Vale? Yo creo que las centrales... Pero tú dices que son lo hablo como persona, ¿no? Yo creo, lo hablo como técnico, llevo 20 años trabajando, yo soy ingeniero eléctrico, y yo creo que el mix energético, es decir, las diferentes tecnologías que tenemos en España, de todos, son muy buenas. Tenemos, hay otros que dependen, Francia es un 80% nuclear, la nuclear puede generar problemas, Polonia tiene un 25% de gas, o sea, de carbón, perdón, o sea, China ni te cuento, pero tenemos un mix, una distribución muy buena de diferentes tecnologías. Entonces, el aporte que tenemos nos garantiza una estabilidad del sistema y un funcionamiento más que adecuado. El sistema en lo que hablabas de la oferta y la demanda, La nuclear en España es un 20%. Y yo creo que es
bueno tener ese 20%. Pero el debate llevado ayer a si es renovable, si el problema parte de 2 centrales nucleares, de 2 centrales renovables. Ayer yo creo que están pensando en que si lo dicen puede repercutir negativamente en este debate ideológico. Ayer las centrales nucleares, cuando se desconectaron automáticamente, porque en un problema de estos es lo primero que se tiene que desconectar, y se autoabastecen con grupos generadores, porque la nuclear lógicamente tiene una tipología muy concreta que todos sabemos y que hay que garantizar su seguridad. No se puede utilizar para reabastecer un país, porque una central nuclear no entra a funcionamiento en 1 minuto, ni en 1 hora, ni en 2. Entonces, las centrales nucleares a estas horas siguen sin funcionar desde ayer. Pero tampoco son el problema, porque yo he oído que es el problema. No, no son el problema. De hecho, son parte de garantizar la estabilidad del sistema, porque quitas un 20% de una tecnología más que fiable, más que contrastable y que está constantemente funcionando y que aporta un 20% de garantía a este país, ¿vale? Entonces, echarle la culpa a las renovables, yo creo que ni era la solución ayer, porque no podían participar en la solución de reabastecimiento, pero tampoco son los responsables. Desde mi punto de vista, vamos. ¿Qué querías decir, Ángel? Yo solo 2 cositas y una pregunta para David. Respecto al tema de la politización, es que nos estás ilustrando de una manera maravillosa, claro, es que da gusto. Estoy en toda la pomada. Es que da gusto escuchar a expertos. Claro, da gusto escuchar a además da especialistas. gusto, efectivamente. Y además que lo comunicas bien, por otro lado, o sea, que es muy ilustrativo. Respecto a lo que decía Julio de la politización, yo que conste que ayer sí detecté también una cierta politización en una cosa que me desagradó, además, profundamente. Y fue otra vez, lo decías con tu madre, lo ha dicho la televisión, sí. Fue otra vez el presidente del gobierno, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros o al Consejo de Seguridad Nacional, infórmese solo ustedes por medios oficiales. Ya. ¿Qué son medios oficiales? ¿Cuáles son los medios que dan información contrastada cuando ustedes del propio Consejo de Ministros, pues eso, lo único que dice es han desaparecido 15 gigavatios de energía de forma súbita, totalmente mágica? Entonces, en fin, quiero decir, o sea, yo apelo a que la gente se informe libremente en los medios que considere adecuados y luego ya sabrá discernir, escuchando a los expertos, cuáles son los criterios que tienen pues, más verdad o más fiabilidad y cuáles son menos creíbles. Pero es que en sí mismo el Consejo de Ministros no tiene un aura de infalibilidad como si fuera el Papa, como luego hablaremos del cónclave, y parece que eso es lo que pretende Sánchez. Yo creo que lo que ha tratado Sánchez esta mañana, lanzando toda la culpabilidad o arremetiendo claramente contra los operadores privados, es evitar que pueda haber responsabilidad patrimonial por parte del Estado, evitar indemnizaciones que puedan pedir al Estado. Es la lectura un poco más a medio plazo que yo hago, porque esta mañana lo que se estaba hablando mucho y preguntando a la gente, ¿y puedo reclamar al seguro y tal? Pues probablemente con el seguro sea complicado, pero a lo mejor con la administración no lo era tanto, y ya está intentando apartar posibles responsabilidades de forma cauta que se le puedan exigir a la administración. Y la pregunta, David, es ¿cómo se puede prevenir? O sea, decías que tenemos determinadas dificultades, determinados déficits dentro de nuestro sistema. ¿Qué medidas se podrían tomar, no a corto plazo, o sea, qué se podría planificar para evitar que esto pueda volver a suceder o suceda de forma recurrente en el futuro? A ver, es que es complejo, porque lo que pasó ayer es una caída de 2 centrales grandes y el efecto cascada viene a... Pero hay más que herramientas, que es lo que también ayer falló un poco. Yo creo que hay un soporte... O sea, esto no hay personas detrás haciendo, esto está automatizado. Cuando la red, lo explicaba antes, ayer tuvimos una doble arritmia en nuestro cuerpo, y esa arritmia lo que provoca es la caída del sistema. El sistema eléctrico no se puede permitir una arritmia. El problema de ayer viene porque la arritmia viene en un momento en el que estamos funcionando sin marcapasos. Pongo ese ejemplo, ¿vale? El marcapasos, ¿qué es? Una tecnología que garantice la estabilidad. En ese momento estamos funcionando con un 73% de fotovoltaica, un 10% de eólica y demás, que no son malas, al contrario, son buenas, pero tienen una problemática en su propio funcionamiento, que no son estables ni dan garantizada. Entonces, en un momento concreto se va a tomar viento todo esto y la nuclear no puede entrar a respaldar. Un ciclo combinado necesita unos 2-3 minutos para empezar a funcionar. Entonces, hay un momento de desconexión total. ¿Cómo se soluciona eso, por ejemplo, para que la fotovoltaica o la eólica den un respaldo y puedan funcionar con todas las garantías? Con un sistema de almacenamiento a gran escala. Vale. Con las baterías y una acumulación a gran escala, esa inercia que hablaba antes de que, por ejemplo, una hidráulica, el rotor gira y no se para, ¡pum!, de golpe, eso
es lo que daría estabilidad. ¿Vosotros creéis que mañana vamos a tener un sistema a gran escala de almacenaje? No, ¿verdad? Porque eso requiere... ¿Hay algún PERTE dirigido a obtener? Sí, vale. Pues hay que empezar a tomar medidas, y ahí sí que el gobierno puede tomar medidas para empezar a fomentar el gran almacenamiento a gran escala. Resulta que hemos sido los pioneros en la fotovoltaica y eólica en este país y tenemos muchísimo, pero estamos muy retrasados con respecto al resto, por ejemplo, en el gran almacenaje, porque todos esos excedentes se podrían almacenar y ayer hubieran entrado al respaldo automáticamente. Pero el problema es que con esa cantidad de renovable el colapso fue instantáneo y no teníamos ese respaldo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, por ejemplo, fomentar políticas de empezar, que ya se ha empezado, a un almacenaje a gran escala para respaldar a las renovables. Pero eso, como digo, no va a venir mañana, claro. No viene de golpe. Entonces tendrás que seguir utilizando tecnologías que a día de hoy se quieren expulsar del sistema cuando son las que garantizan la estabilidad. Entonces, como técnico, hay que ver que tenemos que buscar ese equilibrio y no podemos pasar del todo a la nada de la noche a la mañana. Y si las centrales, desde mi punto de vista nucleares, tienen que estar abiertas durante un periodo de tiempo de respaldo, que estamos hablando que el cierre es dentro de 10 años. Las centrales nucleares, programado para dentro de 10 años. Igual dentro de 10 años tenemos un sistema de respaldo de baterías a gran escala que garantice que todas las renovables que tenemos funcionen como una nuclear. O sea, ¿y sería viable en 10 años tener ese sistema? Podría serlo. De eso inversión, no soy futurólogo, pero inversión a gran escala, ¿no? Si vas a geopolítica y a ver qué es, pero claro, es una inversión que como país, por eso vuelvo otra vez a lo mismo. Nos hemos planteado como país tener ese respaldo en ese sector energético, si nos damos de guantazos con algo como la nuclear o demás. Ahí es donde yo veo una falta de criterio común de algo tan estratégico que vivimos ayer como es la energía. Y creo que nos hemos dado cuenta de lo que representa. Y estamos hablando de, ¿cuánto era? 40.000 millones de euros ayer de Producto Interior Bruto perdido. Pues mira si con 40.000 millones podemos hacer políticas de respaldo. Entonces, la pregunta que me haces es, claro que hay medidas, pero no inmediatas. Bueno, vamos a... La buena noticia que tenemos es que esta tarde, a las 7:15 así, La Rioja ha dejado de estar en nivel 3, estamos ya en nivel 2 desde las 7:00 de la tarde, así que eso es muy buena noticia. Hemos comenzado esa desescalada, que tampoco puede ser en cuestión de minutos, sino que lleva también su tiempo. Bueno, nos quedan pocos minutos para hablar, pero vamos a hablar del cónclave. La fecha ya la tenemos, el 7 de mayo, y no sé, ha quedado un poco deslucido la intriga de este cónclave con lo que ha pasado en nuestro país, pero no sé qué pensáis vosotros, si al final va a ser algo continuista del Papa Francisco o realmente la Iglesia pretende llevar a jefe de la Iglesia a un conservador. No sé, ¿qué pensáis? A mí primero me ha hecho mucha gracia leer una cantidad de opinadores durante estas últimas semanas sobre qué tendría que hacer la Iglesia. Cuando luego entras en las iglesias y hay 4 gatos y lamentablemente los 4 gatos tampoco es que vayan a durar mucho, que en fin, me ha llamado la atención. Parece que la gente está muy preocupada por la Iglesia, pero no para participar, no para involucrarse en la vida de la Iglesia. Bueno, pero ese problema del relevo generacional no lo tiene solo la Iglesia. No solo la Iglesia, no, pero digo que ves opinadores, o sea, hay gente que manifiestamente es atea, pero tiene muy claro cómo tendría que conducirse a la Iglesia. Yo creo que va a haber una apuesta continuista. Yo, si tuviera que decirlo, creo que va a haber una apuesta continuista, porque si la Iglesia como institución digamos que ha permanecido con un cierto nivel de aceptación social alto, un arraigo, una longevidad durante 2000 años, ha sido porque, en fin, han sido muy listos y han sido capaces de ir adaptándose a las distintas circunstancias sociales. Entonces, me extrañaría que no sean permeables a la realidad social que les demanda que continúen por sendas que abrió el Papa Francisco. Yo comparto lo que dices. Me ha hecho gracia porque además a mí me interesa mucho cuando en la Iglesia, cuando el Papa habla de lo espiritual y habla de la fe. Entonces, evidentemente, por ejemplo, al Papa Francisco le encantaba a todos los que no creen en la Iglesia, a los que ponían a caldo a la Iglesia en todos los sitios. El Papa Francisco era su referente. Y digo, hombre, pues está muy bien la doctrina social de la Iglesia o bueno, determinados planteamientos
que ha puesto este Papa sobre las personas, ¿no? Y la relación de las personas con la sociedad y la pobreza, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya existía también, expresado de otras maneras, existía en la Iglesia. A mí me parece que no se debe perder tampoco lo que es la esencia, la cuestión teológica, que a todos estos que lo han puesto bien no les importa absolutamente nada. Vale. Entonces, a mí sí me importa. Entonces, a mí me gustaría que saliese un Papa un poco mezcla, ¿no?, de la humanidad y la cercanía de Francisco con el saber teológico de Ratzinger, por ejemplo, ¿no? que estaría muy bien. equilibrado. Y es posible que ahí haya un cierto acuerdo. Si no, lo más normal es que sea continuista, porque el Papa Francisco ha nombrado a más del 60% de los cardenales que van a votar. Entonces eso sería lo razonable. Pero eso también puede llegar a una oposición muy radical, y eso no conviene, de los más conservadores del rito, de la tradición, etcétera, y luego pues hay una serie de gente que está ahí en medio. Sí. No lo sé. De todas maneras, como tú bien decías, nos han puesto unos 30 o 40 papables. Yo, entre todos los que han salido, ojalá salga Omeya, que es una persona, porque lo conocemos. Porque lo conocemos y me parece una persona excepcional, y fenomenal. Pero de lo demás, claro, pues... vamos a opinar de aquí, ¿no? Pues hombre, claro, y además como podemos contar que le conocemos, pues fíjate, ¿no? Aquí en La Rioja hizo muy buena labor pastoral en La Rioja. Sí, sí, muy buena, muy buena. Era un obispo que te llamaba a ir a la iglesia. Sus sermones, que eran además muy cercanos y muy simples, que los podía entender un crío, una persona joven, estaban llenos de profundidad a la vez. Muy bien, Escena. Sí, sí. ¿Qué opinas tú? Yo opino un poco por ahí, o sea, si nos centramos en los datos técnicos de la mayoría del cardenalato es elegido por Bergoglio en su día, ¿no?, por el Papa Francisco, pues es así. Cuando se eligió a Bergoglio, leía el otro día que la prensa decía: este periódico llevaba 7 y no salió, este otro llevaba 12 y no salió ninguno, ninguno acertaba nada. Y sale por lo que leí, de una decisión de Ratzinger de apoyar a Bergoglio cuando supuestamente las ramas son opuestas totalmente, ¿no? En el conclave en el conclave anterior, ¿no? Es decir, o sea, nadie se esperaba que saliese alguien así, aunque también las circunstancias de su marcha hacen que se tenga que ser un cambio radical, ¿no?, de lo que vivió en los últimos momentos. Entonces, bueno, yo creo que el que salga bien saldrá de esta, o sea, será el que es elegido, y yo creo que es una institución que lleva vigente 2000 años, quiero decir. Es que venimos a dar las lecciones, pues gente que vamos a vivir 80, quiero decir, politizarlo 90. Y la Iglesia, por mucho que veamos bien la política, o sea, lo que el Bergoglio ha seguido, el Papa Francisco, no está a la izquierda, se le tacha de progresista, pero que es que, cuidado, de hecho, no es progresivo. Tantos avances no ha hecho. Claro, es decir, de hecho, bueno, desde la izquierda, desde parte de la izquierda, ya se dividen los cardenales en progresistas y conservadores. Es decir, han llevado el lenguaje de la política también al Vaticano. Entonces, bueno. No es así. Absurdo. Así es. Bueno, si todo es como en los últimos conclaves, a lo mejor en 2 días, el 8 o el 9 puede ser que... Yo creo que será rápido. Apuntan que es al revés, ¿no? Yo había leído como que como no había mucho acuerdo, pues que podía tardar bastantes más elecciones. No, yo digo que si va como las otras veces anteriores... yo creo que va a ser rápido. Pero sí que es cierto que parece que hay una postura mayoritaria y otra minoritaria, pero claro, pues una postura de bloqueo, por así decirlo, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que llevan 2 semanas en Roma reunidos. Hombre, van haciendo el trabajo. O sea, ya han estado hablan de 10 hablando... precónclaves, hablan de 10 reuniones previas. Sí, claro, por eso digo. De hecho, si habéis visto la película, excepto ese final tan, a mi juicio, no la destroces. Estamos pendientes de verla. Complicado. Sí, yo la he visto. Pero describe muy bien todas esas reuniones previas, todo ese proceso, y ese etcétera, y como... carácter humano de politiqueo, digamos, para elegirlo. Hay que verla entonces para entenderla un poco. Sí, el final es un poco... Ahí lo dejamos, ¿no? Vale, no lo digáis. No, bueno, no hacemos pues spoiler. Vamos a despedir recordando eso, que La Rioja regresa al nivel 2, lo ha hecho esta tarde, que los centros educativos, una señal de ello es que los centros educativos, muchos estudiantes se van a llevar las manos a
a la cabeza, pero mañana se reanuda la actividad lectiva, eso ya es viernes. Y luego se ha ampliado el plazo de los trámites de los procedimientos administrativos no vencidos entre el 28 de abril y el 30 de abril, ambos inclusives, hasta el 2 de mayo para paliar estos efectos derivados del corte de suministro eléctrico. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a los tres, como siempre. Un Gracias. placer. Gracias por tu clase magistral. Hoy has hecho el programa entero. Ha sido un gustazo. Muy bien, muy bien. Gracias, buenas noches. Adiós, que descansen. Pasen buena noche. Adiós.